Bueno, en esta mañana tenemos la palabra que siempre hablamos para cuando comenzamos un año, días antes damos la palabra para que va a ser como el referente, el foco, el que va a iluminar nuestras vidas en el año. No voy a decirles todavía el título, pero vamos a ir poco a poco para llegar al momento que quiero compartir. Vamos a la primera escritura que quiero tocar, es Juan capítulo 1, versos 16 al 17, y luego vamos a ir a una escritura que hemos tratado últimamente. Juan capítulo 1, verso 16 al verso número 17. Y saludamos también hoy a Sebastián, a Sebastián te lo saludamos, saludamos a Nico y a su hermana debe estar viendo allí en España, la saludamos, hoy están cumpliendo años también de manera especial. Juan capítulo 1. Es que ahora lo iba a decir. Ahí está, hoy está Angélica y están los ya muchachos, aquí están, vinieron a pasar unos días en Colombia desde Alemania. Por favor, pónganse en pie para darles un aplauso también bien especial. La semana pasada estuvo Juan Carlos, pero ya viajó a Medellín y ahora ellos se acercarán. Muy bien. Entonces Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos. Otra traducción dice todos recibimos, otra tomamos, dice otra traducción, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron, dice la traducción normal de Reina Valera 60, por medio de Jesucristo. Todo lo que sucede en el libro de Juan habla acerca de plenitud, todo lo que sucede en el libro de Juan. Y hay un recorrido que se puede hacer en el libro de Juan desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 12, verso 31, la primera gran parte del libro de Juan. Luego en la segunda parte, que viene desde el capítulo 13, verso 1 hasta el 17, 26, para finalizar con la muerte y la resurrección de Jesús. Y todo ese recorrido es algo extraordinario, porque Él vino del cielo para hacerse hombre y darnos una relación con el Padre, darnos una relación con el Padre y colocarnos a vivir de una manera totalmente diferente. O sea, vino un intercambio donde Dios tomó nuestras vidas y ahora la vida de Él se impregnó a nuestras vidas y fue un intercambio. Dios intercambió nuestro pecado por la vida, nuestra injusticia por su justicia, nuestra condición por su condición, nuestra injusticia por su justicia, nuestro legalismo por su gracia. Hubo un intercambio extraordinario que se dio por su plenitud. Ahora, yo voy a ir ahora al texto que hemos estado compartiendo, que durante 2 semanas compartí. Mi esposa la semana pasada estuvo enseñando acerca de acción de gracias, pero durante 2 semanas estuve compartiendo por qué no a veces la palabra da fruto. Y compartimos, la primera fue acerca de Marcos capítulo número 4, cuando la palabra cae sobre el terreno, cae sobre el camino. Y explicamos eso hace unas 2 semanas, 3 semanas. Y luego la siguiente semana que cae sobre piedra. Y vamos a explicar por qué, y ahí vamos a sacar la palabra para este año. ¿Estamos? Vaya conmigo al libro de Marcos capítulo número 4. Marcos capítulo número 4. Marcos capítulo número 4. Entonces voy a leer desde el verso número 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en ellos. Verso 16.
También son los que son sembrados en pedregales, son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces cuando viene tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Eso fue lo que enseñamos durante 2 semanas continuas, 2 semanas, y espero que usted vuelva a esas 2 predicaciones y juntarla con la de la semana pasada acerca de agradecimiento. Y aquí vamos a la tercer grupo de personas. Dice, entonces, y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y queda sin fruto. En este tercer terreno se dice que se ahoga la palabra. O sea que la palabra ahogada se vuelve infructuosa. ¿Qué lo hace sin fruto? ¿Qué sucede? Que si hay una semilla incorruptible de la palabra de manera extraordinaria, viene y cae sobre el camino, o cae sobre la piedra, o cae sobre espinos, aquí lo que sucede es que incapacita a las personas. En el primer caso, el diablo roba la palabra. En el segundo caso, la carne roba la palabra. Pero en este tercer caso, el mundo roba la palabra. En el primer caso es Satanás roba la palabra, que es el primer enemigo. El número 2, la carne, pedregales. Crece en un momento, es emocional, es almático, pero como no tiene raíz en sí mismo, tropiezan. Pero en este tercer punto es el mundo como el gran enemigo que incapacita a los creyentes, desplaza la palabra, la ahoga, se entromete. Hay 3 cosas que vienen de afuera del mundo. Hay 3 cosas. Y miremos el verso número 19 otra vez. Hay 3 cosas que vienen al creyente. Número 1, las preocupaciones de este mundo. Número 2, el engaño de las riquezas. Y número 3, la codicia de otras cosas. Y precisamente en esta época es fuerte hablar de eso, pero es verdad. Hay muchas preocupaciones en este mundo. Y todos los experimentamos de una u otra manera. Pero también hay un engaño de las riquezas. Por eso nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. Eso es un error. Y nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, sino predicamos mayordomía, administración de los recursos que Dios nos da. Porque cuando alguien es adecuado en los recursos que da, significa que puede vivir próspero. Pero la prosperidad no es nuestra meta. La prosperidad es parte del propósito para cumplir nuestro propósito. Pero nosotros no vivimos de la prosperidad, porque eso significa que esto es un engaño. Es el engaño de las riquezas. Pero tenemos que ser predicadores ¿de qué? De ser mayordomos, o sea, administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay muchas personas que no pueden vivir prósperamente en su vida porque nunca fueron buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque al que tiene poco se le dice que administre, y al que tiene mucho también. Y parte del proceso en un creyente es que la persona necesita saber administrar los recursos de Dios. Eso viene por sabiduría. Gente sabia es gente entendida en el evangelio. Porque el evangelio no se trata de lo que te falta a ti, sino de lo que tú eres capaz en Cristo Jesús de administrar adecuadamente. Hay gente que quisiera más,
pero no administra lo que tiene. Entonces, ¿por qué querer más si no administra lo que tiene? Dios es sabio, y como un buen padre siempre es: si tú eres fiel en lo poco, yo te pondré sobre mucho. Eso es parte del propósito. Dice entonces 3 cosas que vienen de afuera: las preocupaciones del mundo, el engaño, otra traducción dice el atractivo de las riquezas, y luego dice y los deseos de las demás cosas. En primera de Juan 2:15 al 17, no les dije en el equipo, pero dice así, primera de Juan 2:15 al 17, lo voy a traducir, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Copia esa escritura, es extraordinaria, es muy importante. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que este mundo les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. O sea, no ha sido revelado el amor del Padre. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Jesucristo. Lo que a Dios le agrada se llama su Hijo, porque el Padre tiene complacencia en su Hijo, que se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Colocar nuestro espíritu a la palabra, a la revelación de Jesucristo. Alimentar nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo con el Evangelio. Edificar nuestra vida desde el poder del Evangelio. Generosidad siempre habla, escúcheme, de identidad. La gente no generosa no tiene un problema de bolsillo, tiene un problema de identidad. Tiene un problema de identidad. Entonces, donde va su identidad, va su generosidad. Entonces, Dios quiere trabajar no su generosidad primero, sino su identidad. Porque cuando la gente entiende su identidad, se vuelve parecido al Padre, que es generoso en todo. Entonces nosotros sabemos, mi esposa lo dijo hoy muy claramente, y con esa historia tan hermosa de Barzillai, muy interesante esa historia. Ojalá leyeran todos los textos que hablan de él allí en la escritura. Ella hizo un resumen de eso. Él tenía una identidad con el rey de Israel, y eso lo llevó a ser ¿qué? Generoso. Pero cuando la gente todo el tiempo se está quejando acerca de las preocupaciones de este mundo, el engaño, las riquezas, yo lo que quiero es tener esto y otras cosas, esa persona está engañada. Cayó la palabra entre espinos y por eso no da fruto. En Números, en el capítulo número 33, en el verso 55, Números capítulo 33, en el verso 55, se dice que había personas que perseguían a Israel. Eran como espinos contra nosotros. Capítulo 33, verso 55. Eran como espigos, como que nos golpeaban, que ahogaban. Lo que sucede es que cuando los espinos llegan a la vida de alguien, la gente no puede pensar con claridad. Y espinos allá significaba persecución. Escúcheme. Cuando el apóstol Pablo dijo, es que viene un
un aguijón de Satanás. No está hablando de la enfermedad, no. Está hablando de la persecución que él estaba teniendo. El mundo va a perseguir el evangelio. El mundo va a perseguir una y otra vez el evangelio. Y el mundo, ¿cómo persigue el evangelio? Otra vez, capítulo número 4, verso número 19 del libro de Marcos. ¿Cómo va a perseguir el mundo al evangelio? Ya Satanás quiere robar la palabra, primero. Número 2, la carne, cuando cae sobre pedregales, la carne, el bien, el mal, legalismo, la ley, y aquí es el mundo. ¿Cómo? Colocando preocupaciones sobre su vida. El mundo siempre es de afuera, quiere colocar preocupaciones de este mundo. Todo el tiempo la persona está preocupada. Va a estar preocupada por lo que viene en el día de mañana, si va a subir el salario mínimo a cuánto, si no me va a alcanzar, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con las circunstancias, o que viene este problema. El mundo siempre va a estar trayendo una preocupación, pero cuando esa preocupación, escúcheme, se activa en su mente, la persona se vuelve estresada. Y la gente no puede pensar con claridad. Porque el mundo va a colocar unas preocupaciones. Y lo vemos todo el tiempo. Y si yo le preguntara a usted en esta mañana si usted se ha preocupado, usted me diría que sí. Yo estoy seguro que todos nos hemos preocupado. Yo me he preocupado. Gracias por su sinceridad. Pero todos nos hemos preocupado. Porque la preocupación viene para ahogar la palabra. Entonces una persona, todo lo que piensa permanentemente en su vida, hace que la persona pierda su enfoque. Preocupaciones de este mundo. Pero además dice cómo, otra vez el verso 19. Por favor, el verso 19. Dice, la preocupación de este mundo, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Hay gente, pero si yo no tengo riqueza, usted, aun cuando no tenga riquezas, si usted vive pensando en ello, usted está engañado. Aun cuando no tenga, si usted vive pensando en ello, usted está engañado. Yo también estaría engañado. Usted ha conocido personas que quieren hacerse ricas en un día, de un día para otro. Esas personas dicen, yo si me ganara en la lotería, por ejemplo. Es impresionante. Ahora, usted ve el campeonato de fútbol de Colombia, ¿quién lo patrocina? ¿Quién? No. ¿Quién lo patrocina? ¿Una casa de qué? De apuestas. Es impresionante. Antes lo patrocinaba algo de cigarrillos, después el alcohol y ahora una casa de apuestas. El deporte en sí mismo, que es para la salud, lo patrocina o el alcohol o el cigarrillo, ya no tanto el cigarrillo, el alcohol hasta hace muy poco, pero las casas de apuestas. Y todo el mundo dice cómo hacerse rico rápidamente. Es lo contradictorio. Es que el engaño, hay mucho engaño. ¿Yo cómo voy a hacerme rico? ¿Yo cómo voy a hacer? Algunos dicen, voy a hacer, algunos nunca quieren sujetar un trabajo. Dicen, yo voy a hacer algo para yo ser mi propio jefe, para ser rico rápidamente. Pero nunca se sujetó a nadie. No tiene unos principios de administración en su vida, por ejemplo. Y las codicias de otras cosas. Esos son lo que viene a perseguirte. Pero quiero ir al tercero, al cuarto, que es mi punto central. Pero usted tiene que tener en cuenta el primero, el segundo y el tercero para poder llegar al punto cuarto, donde estamos. Porque no va la iglesia a entender la revelación del evangelio, de todo lo que Dios tiene, si estamos en el 1, en el 2 o en el 3.
Y por eso mucha gente puede estar en la iglesia, en esta o en cualquiera, escuchando una buena palabra y no produce ningún fruto. Y no porque Dios no quiera, porque nuestro llamado, el llamado de nosotros como iglesia, aquí nosotros, no es enseñar acerca del fruto, sino sembrar la semilla, porque el fruto lo produce Dios y no nosotros. Entonces, vamos al capítulo 4, verso número 20. Lo he compartido con varias personas, ¿qué significará 30, 60, 100? Y yo les decía, para mí fue un estudio interesante aprender acerca de esto, 30, 60 y 100. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué texto tan simple? Tan simple, vamos a volverlo a leer. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra. Número 1, oyen la palabra. Número 2, la reciben. Y número 3, producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando la palabra fue sembrada en buena tierra. Pero hay tres cosas. En el anterior habían tres cosas. Aquí también hay tres cosas. La primera es que oyen la palabra. La segunda, y número 3, producen fruto. Ahora hay algo muy particular, algo muy técnico. Algunos no me van a entender esto, pero hay algo muy técnico acá. Pero es, en el primero, segundo y tercer grupo, el texto de oír la palabra está en aoristo. Eso en griego significa ocurre una vez y luego nunca más. Angélica, que sabe griego, se puede entender eso. Pero en este texto es diferente. Es un oír permanente. Y eso causa yo quiero que todo el mundo esté quieto. Juan Camilo, todos, por favor, se pueden quedar quietos todos. Quiero que todos recibamos esta palabra. Juan Camilo, los de evangelismo, todos, por favor. Bien, gracias. Entonces, aquí se trata. Es que en el primer caso, en el grupo 1, 2 y 3, están aoristo. Significa una vez ocurrió y nunca más oyen la palabra de manera permanente, porque ya la oyen, pero él piensa que la entendió, pero no la entendió, porque son pasajeros en el estudio de la palabra, o son pasajeros que van y escuchan una palabra y escuchan otra predicación y escuchan otra. Y hay gentes expertos en escuchar predicaciones y no son capaces de distinguir de una y de otro. Hay gente que oyen una predicación y luego escuchan otro que contradice eso y dicen también amén. En días pasados tuve esa experiencia en algunos lugares. La gente a todo le dice amén. Porque discernir palabra es de las cosas más complejas en la vida. Discernir palabra. Pero aquí dice que la oye permanentemente. Significa que rompió con el primero, el segundo y el tercero y cayó en buena tierra. Aquí empieza la transformación. Porque la ley aquí no tiene poder. La identidad no me la marca el hacer cosas para merecer la bendición. Aquí no se entra en una falsa sabiduría. Porque en Cristo ya somos sabios. En Él ya estamos completos. Cuando la identidad, el llamado, el destino y la visión provienen de una profunda relación con Él. Otra vez, cuando la identidad, el destino, la visión, el llamado provienen de una profunda relación con Él, no de afuera, eso me va a dar capacidad en la vida. Tengo la capacidad. Entonces estoy sentado con Cristo en lugares celestiales y no abajo en la tierra. Cuando demando, cuando estoy siempre demandando,
significa que no estamos entendiendo. No existe algo tuyo simplemente. Es algo que Dios te coloca para ser parte del cuerpo. Porque no es algo individual, es algo personal que hace parte de la iglesia. Ahora empezaría el reino del espíritu y no el imperio del alma. Empezar realmente a ser determinado por el reino del espíritu y no por el imperio del alma. Y aquí viene fruto. Fruto al 30, 60 y 100 por uno. 3 cosas. Oyen permanentemente la palabra. Pero oyen permanentemente la palabra que es Cristo. O sea, Cristo se revela. Oyen a Cristo. Porque la revelación viene por oír a Cristo. Luego la reciben. La toman, mastican la palabra. Como diría Juan capítulo número 6, versos 54 al 58. Allá el término estugo en griego significa mastique. No solamente coma un día, sino mastique la palabra, digiera la palabra, mastíquela. No solamente coma un poquito de palabra, mastique la palabra, que haga parte de su vida y va a producir fruto, porque el fruto es fundamental, pero es consecuencia de en qué árbol estamos. Aquí el oír es permanente. ¿Cómo ser gente de la buena tierra? Oyendo una y otra y otra y otra vez la semilla del evangelio. Escuchando una y otra y otra y otra vez la semilla del evangelio. Pero comiendo de la revelación del evangelio. Recibiendo el evangelio y comiendo el evangelio. Por eso a veces les decimos: usted viene de vez en cuando. Usted es un oidor olvidadizo, porque viene de vez en cuando y usted necesita estar escuchando. Yo también, permanentemente, para no escuchar otro evangelio, tener otro Jesús y recibir otro espíritu, como dice Pablo en 2 Corintios 11. La gran dificultad es escuchar otro evangelio, tener otro Jesús y recibir otro espíritu. ¿Cómo más usted es gente de buena tierra? Orando en el espíritu de la palabra, orando en el mismo espíritu de la palabra y alineándose una y otra vez en su iglesia con un espíritu de honra y de servicio al Señor. Estudiando la palabra desde el nuevo pacto y sirviendo bajo el nuevo pacto. Queremos ser gente de este terreno. Es más, somos gente de ese terreno. Yo quisiera que todos pudiéramos ser de la buena tierra permanentemente. Porque si una iglesia entiende el ser buena tierra permanentemente, hay cosas que se aceleran de manera extraordinaria. En días pasados el pastor Juan Carlos Oviedo, de pronto lo está viendo, me mandó algo especial de un pastor profeta, muy interesante. Y decía este pastor profeta, algo muy, muy, muy seria la cosa. Decía: la palabra te da tu nombre, pero la palabra profética te da tu apellido. Y muchas veces aquí hemos lanzado palabra profética a personas específicas que le dan un apellido especial de cuál es su llamado. Pero la palabra de Dios te da tu nombre, te da tu identidad. Pero la palabra profética en un momento determinado, que solamente va a confirmar lo que Dios ya ha colocado en ti, te va a dar tu qué, tu destino específico, tu apellido, para qué estás en la vida. Este año hemos hablado de aceleración. Yo tengo que confesar de manera enfática
que yo he visto este año aceleración. Yo tengo que decir con claridad, yo he visto en este año aceleración. El año pasado hablamos de restitución y restauración. Y este año hemos hablado del año 2021, restitución y restauración, 2022 y 2023, aceleramiento. Después de esta terrible pandemia, todo ese plan estratégico para destruir el propósito de Dios, algunos no entendieron y empezaron a escuchar otras voces. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Pero la gloria de Dios nos acelera. La gracia y la gloria siempre van juntas. Hay algo sustancial. Es que capítulo otra vez, 4 verso 20, Pipe, 4:20, dice, déjamelo allí, una y otra. Los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, sabe, la escucha una y otra vez, la recibe, la come y producen fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Entonces vamos a hablar de 3 progresiones para este año de plenitud. Gracias por su entusiasmo. Vamos a hablar de 3 progresiones para este año de plenitud. Plenitud. En su gracia somos una generación de plenitud, pero con 3 progresiones. 3 progresiones que se tienen que dar. Usted ya está completo en Cristo, pero se tiene que manifestar 3 progresiones en su vida. 3 progresiones en mi vida. Pero no solamente hablamos de nuestra vida individual, no. Esto es personal, por lo tanto es eclesial. Rompemos esos lazos. Pues no, entiéndeme. Por eso la gente dice, el ministerio del pastor Ernesto Alemán, eso no existe. Existe el ministerio del Señor en la iglesia local, colocado que bajo el don de Cristo para unos pastores, pero no es mi ministerio. Yo no tengo un ministerio más que Cristo en mí, que da un ministerio para servir a esta iglesia y en mi caso al cuerpo de Cristo. Pero no es separado de la iglesia, para nadie es separado de la iglesia, pero es en tu iglesia local donde vas a experimentar eso de una manera consistente para 3 progresiones. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Producen fruto a qué? 30. ¿Qué significa 30? Tremendo eso. Créeme que para mí fue un descubrimiento. Lo leí en otras personas. Para mí fue un descubrimiento. Yo cuando empecé a estudiar eso hace un tiempo largo, yo no sabía para cuándo sería esto y nunca lo había compartido. Pero un día 30. Segunda de Samuel 5:4. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 4. Si lo pueden encontrar allí, si no, tranquilo, yo lo leo acá. Segunda de Samuel capítulo 5 verso número 4. Segunda de Samuel 5:4. Miren lo que dice la palabra. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Era de cuántos años? 30 años. Vaya a Génesis 41, 46. Génesis 41, verso 46. Qué interesante este hombre. Verso número 46. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Era de cuántos años? 30 años. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento empezaban a ejercer su llamado de sacerdotes, según Números 8, a la edad de 30 años. Pero vaya a Lucas 3:23. Lucas capítulo número 3, verso número 23.
Lucas 3:23. Lucas es el evangelista de la oración de Jesús. Siempre está Jesús orando en el evangelio de Lucas. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años. Entonces la gente dice, pues yo ya tengo 80. Yo voy a cumplir 60 y pico y ya eso no me cuesta. Y los más jóvenes dicen, no, pues tengo 18, me faltan 12 para comenzar. Escúcheme bien. La palabra 30 va a significar allí algo muy, muy, muy especial. Gobierno y señorío. Gobierno y señorío. Es decir, no tienes que tener 30 años para comenzar a reinar. No tienes que volver a tus 30 para comenzar. No tienes que trabajar hasta los 30. No. Lo que te va a madurar a ti es recibir la palabra de gracia y de justicia. Eso es lo que te va a madurar de acuerdo a Hebreos 5, 11 al 14. Escriba. Lo que te madura a ti es aprender la revelación del evangelio de la gracia que te va a madurar para empezar a reinar desde lugares celestiales y empezar a señorear. David empezó a reinar a los 30 años, empezó a gobernar en Israel. José fue colocado para todas las cosas del faraón a los 30 años, cuando había sido desechado aún por sus hermanos, cuando había sido abandonado por sus hermanos. Pero Dios tenía algo previsto para él. Y guardó a esa generación y a la otra generación. Los sacerdotes bajo el antiguo pacto empezaban a ser sacerdotes hacia los 30 años. Pero Jesús empezó a hacer su ministerio a los 30 años. Siempre va a hablar de gobierno, de señorío. Entonces, gobernar sobre circunstancias, tener señorío sobre circunstancias. La primera gran progresión en la vida es que usted no puede ordenar nada afuera si primero no ha sido ordenado por dentro. No podemos gobernar hacia afuera. No podemos gobernar líderes, ancianos, pastores, personas en el trabajo o cualquier cosa. Gobernar hacia afuera si no ha habido un gobierno de Él sobre nuestras vidas en su señorío. Él no quiere solamente ser tu Salvador, quiere ser el Señor. Muchos han recibido a Cristo como el Señor y Salvador, pero dejan a un lado el señorío y quieren ser todavía los señores de su propia historia. Pero cuando viene la primera progresión, dice, ahora tú eres salvo, pero yo quiero ser tu Señor. Porque si Él empieza a gobernar por dentro, bajo el poder del evangelio de la gracia, significa que tú vas a señorear sobre circunstancias, que la vida no se va a volver en contra tuya, sino que tú vas a tomar decisiones. Tú vas a estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Vas a correr la carrera que tienes por delante, no tratando, sino con un viaje absolutamente rápido para mirar en el futuro lo que Dios ya te dice allí desde lugares celestiales. Es decir, sentado aquí en lugares celestiales, tú puedes ir a grandes velocidades en el espíritu, porque Él empieza a gobernar tu vida para ver en las dimensiones de la tierra y decir, esto no me va a ganar. Tú te vas a adelantar en la historia. Tenemos demasiados creyentes que reaccionan ante las circunstancias, que cuando viene un problema se arma el zaperoco. ¿Por qué?
Los venezolanos no entienden qué es zaperoco, pero les voy a explicar. Se les arma el conflicto. Bien. Ajá, ustedes lo saben. Se le arma el conflicto. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas han dominado su vida. Porque están queriendo buscar un lugar en este mundo. Pero cuando tú y yo entendemos que estamos sentados en lugares celestiales y en el jet de la revelación tú vas a unas velocidades extraordinarias, y que cuando tú menos te das cuenta ya llegaste, pero porque tú viste antes, y tú no puedes llegar antes si primero Él no gobierna tu mundo interior. En el primer paso hay progresión. La primera es esa progresión. Dios te va a colocar cosas para reinar, pero va a colocarte cosas para reinar en tu casa, en tu familia, con los tuyos, en tu trabajo, en tu economía. Todo el tiempo estamos o que el mundo nos dirija o que nosotros dirijamos. Por eso identidad tiene que ver con generosidad, y generosidad con identidad. Si la iglesia comprendiera eso, nunca diría que el dinero que se gana todos los días en el trabajo es a causa de él. Significa que no entendió identidad. Es que yo soy muy pilo, yo soy muy capaz. No, Dios te hizo muy pilo, Dios te hizo muy capaz. Y después dicen, gloria al Señor. Y al Señor lo primero. No, al Señor no lo primero, porque Él conoce mi corazón. Sí, tu corazón no ha sido gobernado. Dios no tiene un problema nunca que le faltan recursos, porque Él es el Dios de todo. Y si alguien cree que hay que dar para que Dios tenga recursos, está en un orden equivocado. Dios es el dueño del oro y la plata, pero Él te da recursos para que aprendas a gobernar. Porque una medida de tu gobierno es la medida como administras los recursos que tienes, pocos o muchos. David empezó a reinar, pero él no construyó el templo. No lo construyó, Dios le dijo que no lo construyera. Pero de los recursos personales de él dio y dio y dio. Pero él no gobernaba, pero él siempre tuvo su prioridad en el Señor. José antes fue destruido, quitado de todo, pero Dios lo colocó para administrar y lo hizo bien. Lo engañaron, pero él lo hizo bien. Lo llevaron a una fosa, lo hizo bien, no importa. Él no se quejó, él confiaba en el Señor. Hablaron mal de él, pero él hizo lo correcto. Y cuando Jesús comenzó, tenía alrededor de 30 años. Es tiempo de reinar. Es tiempo de reinar sobre las circunstancias, haciendo uso de la autoridad que el Señor nos ha dado. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hay cosas que suceden en tu vida y que suceden en mi vida que no son la voluntad de Dios, pero que nosotros hemos permitido hacer en la vida, porque Dios nos ha dado autoridad sobre esas circunstancias. Hay cosas que suceden en tu vida que nunca fueron lo que Dios quería que fueran, y después la gente de manera religiosa dice, ¿sería de Dios? No.
Tú lo permitiste en tu vida. Por eso en Mateo capítulo 18 dice: lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Ese texto, en otra traducción más correcta, dice: lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Lo que permitas. Hay cosas que tú permites por no usar de tu autoridad bajo el gobierno, porque no has entendido la progresión primera, que cae en buena tierra y no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás en el primer terreno, ni en el segundo terreno, ni en el tercero. Estás en Cristo. Eres uno con Él. Eres uno con Cristo. Dios no te va a dar algo más. Él ya te lo dio todo en Cristo. O sea, hoy en día no va a venir, no vas a estar peleando como Jacob, peleando con el ángel para sacarle la bendición a Dios. No, Jesucristo es la bendición del Padre. No tienes que tratar de pelear allí tu bendición. Pelea tu bendición, hermano. Pelea, no, estás equivocado. La bendición es Cristo. No tienes que estar con el ángel peleando toda la noche como Jacob. Ahora en Cristo tenemos la bendición. Hay muchos discursos raros en el cuerpo de Cristo. Pelea por tu bendición. Vamos, da por tu bendición, da por tu bendición. No damos por la bendición. Estamos en la bendición. Job. Ahora, si tú usas adecuadamente la autoridad que se te ha delegado, porque eres uno con el Señor, es tiempo que la semilla de Él dé el fruto de Él. Es tiempo que la semilla de Él, que es incorruptible, dé el fruto de Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne, que es el número 2. ¿Te acuerdas del problema? Cuando cae sobre piedra. Progresiones. Es tiempo, iglesia, que nosotros crezcamos en no ser demandantes, sino gente que dé. Es tiempo de no poner los ojos en lo que nos falta, en lo que le falta a la iglesia, en lo que le falta a tal persona. Esa es una mirada falsa. Es tiempo de poner los ojos en lo que ya somos, que estamos completos, pero estamos en la primera progresión. Reine y señoree sobre las circunstancias. Hay hijos que hacen lo que quieren, ¿sí? Y los padres lo permiten. No, que estamos ahí, pues que hagan lo que quieran. No lo puedes permitir. Hay hombres que golpean a sus esposas y las mujeres lo permiten. Tú nunca tendrás autoridad sobre nadie si primero Él no gobierna sobre ti para tomar autoridad sobre circunstancias. Es el tiempo de entender realmente un texto que de pronto es una de las escrituras que más me gustan a mí en toda la Biblia y que hasta ahora estoy redescubriendo. Es Romanos 5:17. Esta escritura es extraordinaria. Así como por la desobediencia de uno solo, todos murieron. La transgresión de uno solo, todos murieron. Pero por el don de Dios, los que reciben, otra vez, reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es para que reinemos en esta vida. Es tiempo de reinar en esta vida. Muchos se preguntan: ¿por qué no me sale esa cuestión? ¿Por qué no me sale lo demás? Pero ¿por qué no es la pregunta? ¿Tú has tomado autoridad? ¿O estás preparado? Si tú recibes la palabra de la gracia, entonces significa que vas a volar muy alto y tener una visión muy grande.
Y la iglesia, si entiende la palabra, va a volar muy alto. Va a volar muy alto. Y va a crecer extraordinariamente. No porque toca o porque hay una imposición, sino porque se recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia para reinar en esta vida. Hay gente que quiere reinar sobre otros, pero no quiere pagar sus deudas, por ejemplo. No puede. Que mejor que en el conjunto no los conozcan, porque deben harta plata. No está reinando en vida. Resuelve el asunto. Número 2, segunda progresión. Dice, ¿a qué? Al 60. El 60 habla de servicio. Wow. Habla del ministerio, de servir. Porque tú creces cuando sirves. Se dice que en el tabernáculo el servicio consistía en 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos. En Números capítulo 7. 60 carneros, no voy a explicar el término carneros ahora porque nos demoraríamos mucho. 60 machos cabríos y 60 corderos. Interesante eso. Esos sacrificios eran un tipo del único sacrificio verdadero, el de la cruz, porque Él nos sirvió hasta dar su vida en rescate por nosotros. Jesús no vivió para Él mismo, Él vivió para la voluntad del Padre. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No somos el centro, iglesia. Tú no eres el centro. No es tu yo ni mi yo. Porque vivimos en la sociedad del yo, del egoísmo, de los deleites personales. Tiene que ser desplazada por el evangelio, por la ley de vida en Cristo Jesús, que me libró de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8. O sea que ahí sí no somos deudores de la carne. Vivimos para no ser deudores de la carne. No vivimos para nosotros mismos. Cuando llegamos al 60, usted dice, bueno, hasta que no llegue al 30, no llega al 60. No estás comprendiendo. En la medida que tú entiendas el 30, ya vas entendiendo el 60. Porque es progresivo al mismo tiempo. Porque el evangelio es la revelación progresiva, permanente. Y cuando llegues al 100, otra vez el 30, 60, 100. Servicio. En el servicio uno va más allá. Servimos en la iglesia, pero servimos en la casa, servimos en el trabajo, servimos en cada lugar donde estemos. No vivimos para nosotros. A finales de este año, pues, Dios me habló que volviera que entendíamos que los jóvenes necesitaban sembrar mucho más en misiones. Hoy, la semana pasada estuvimos compartiendo. ¿Por qué? Porque cuando usted sirve y está en misiones, usted se da cuenta y deja de pensar en sí mismo y está pensando en otros. Gracias por el entusiasmo de los jóvenes. Usted empieza a sembrar en otros. En gente que, cuando tú le ayudas a gente que no te va a ayudar a ti, tú estás sembrando y Dios te va a dar tu recompensa. Pero se hace desde la iglesia. Servicio. Necesitamos crecer en el servicio, olvidando la historia que vivimos antes. Olvidando la historia que vivimos antes.
Y muchas veces las formas como lo hicimos antes. Los estilos de como lo hicimos antes. Porque en la gracia el estilo es nuevo. Para revelación nueva y frescura nueva. ¿Qué tendríamos que hablar de 60? Muchas cosas. Pero hay el 100 por 1. Pastor, ¿qué es el 100 por 1? 100 por 1 es como 2 jubileos. Es lo que vivió Abraham, que fue cambiado de Abraham a Abraham. Por tanto, en la obra del 100 por 1, Abraham tenía un nombre y Dios le cambió el nombre a Abraham. Tu nombre fue cambiado. Tu nombre fue cambiado. Y el nombre Abraham, hay una H allí, es la 5ª letra del alfabeto hebreo, la gracia. Tu nombre tiene que ser intercambiado por la gracia. Somos intercambiados en la cruz para poder reposar y descansar y vivir en su aceleramiento en el espíritu desde lugares celestiales. Escúcheme, en el 100 tú no producirás un ministerio ismaelita, sino un ministerio de Isaac. Voy a explicar esto rápidamente. Ismaelita es el que tú haces con tu carne, con tus formas, con tu estilo, como a ti te parece. No funciona así. Sino cuando Dios le cambió el nombre, nació Isaac. Porque Ismael también era hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Y a los 100 años tuvo a su hijo. 100 por 1 está significando que tú no vas a vivir en la carne y que no vamos a tener una iglesia ismaelita del bien y el mal, de esfuérzate, hágale para cumplir la bendición. No, sino que estás en Cristo. Porque cuando estamos en Cristo todo empieza a fluir. Viene mucha lluvia para nosotros. Viene mucha lluvia y mucha cosecha para nosotros. Somos de la cosecha. Somos los que vamos a recoger la última cosecha. Pero no estamos simplemente para que alguien reciba a Cristo y se vaya. Porque ese no es el evangelio. Fue tan extraordinario cuando Chad volvió aquello que habíamos predicado acá. El evangelismo del nuevo pacto no es haga la oración de fe y se va para el cielo. Ese no es el evangelismo del nuevo pacto. Esa no es la gran comisión. La gran comisión es volver al original para reinar en esta vida, para tener una comunión plena con Él, para volver a lo original de una vida destruida a una vida que tenga propósito eterno. Y claro, es librado del infierno, pero es más, tiene 3 progresiones en la vida. Escucha el poder del evangelio y camina. No es simplemente reciba a Cristo, ya se va para el cielo, gloria. No, no es así. Si usted ve los evangelios, ve las epístolas, no es así. No es haga una oración para que no se vaya para el infierno. No dice el texto así. Ni siquiera Juan 3:16 lo dice así. Sino que la persona cambia cuando recibe a Cristo. Hay un intercambio y ahí empieza su verdadera vida. Ahí empieza su verdadera vida. Empieza la vida de la plenitud. ¿Quiénes somos? Tengo 7 hojas, pero no las voy a decir. Y no se moleste cuando yo digo que no voy a decirlas, porque hay cosas que yo digo que no puedo culminar, y no porque no quiera, sino porque no es el momento para hacerlo. Porque yo gobierno esta casa,
bajo el gobierno de Dios. Hay cosas que uno no puede terminar de decir en una predicación. No significa que a usted que me faltó algo, sino que hay cosas que vienen, que vamos a trabajar en todo un año. Pero voy a decir algunas cosas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quién se nos invita? ¿Cuál es la propuesta para el 2024? Somos de la plenitud de su gloria, por su gracia. ¿Quiénes somos? No, ¿quién es usted simplemente? Sino ¿quiénes somos? Somos representados por el único que se llama Jesucristo. Somos los habitados por el Espíritu Santo. Somos los conscientes de su presencia porque somos la justicia de Dios en Cristo. Necesitamos ser conscientes de su presencia para milagros extraordinarios. Somos gente de un perfil profético para ir más allá en el Espíritu y ver en dimensiones que no hemos visto y llegar a habitaciones que Él nos va a conducir, que tú todavía no conoces, que yo todavía no conozco. Somos la gente de la vida Zoe, que somos poseedores de la vida. Somos del pleroma, somos de la plenitud. Y plenitud significa en griego el que hace repleto todo, el que atiborra las redes, el que rellena todo lo que necesita ser rellenado, el que provee todo trayendo influencia, el que nunca remienda, sino que todo lo hace nuevo, el que satisface plenamente, el que ejerce su don en nosotros, el que termina un periodo y no lo suelta y va hasta el final, porque Él no terminó contigo y no lo suelta. No sueltes lo que Dios te dio, porque la gente de la plenitud no suelta. Hay gente que suelta y después dice, ¿por qué? Porque la gente de la plenitud no suelta. Somos la gente que completamos todo y vamos más allá de lo pensado e imaginado por aquel que nos habita. Somos que verificamos todo con la palabra de gracia y de justicia y no con otras palabras. Suba al equipo de alabanza, por favor. Somos los que verificamos todo y vamos más allá desde la palabra de su justicia. Somos aquellos que estamos perfectos en Cristo, pero todavía estamos en progresión. Somos los que restituimos porque estamos en el restaurador de todas las cosas. Él restituye, Él acelera los tiempos porque estamos en su plenitud. Tenemos demasiada religión todavía. Yo voy al domingo, pero como demasiada religión. Pero cuando tú entiendes el evangelio, tú tendrías que correr de una manera apresurada, decir, yo quiero más palabra, yo quiero más revelación, yo quiero más justicia, yo quiero más gracia. Yo me quito de lo anterior y yo corro la carrera que tengo por delante. Somos la generación del vino nuevo en odres nuevos. Somos la generación de los ritmos no forzados de la gracia, en donde lo imposible es posible, en donde lo imposible es posible. Somos, escúchame bien, escucha bien. Oh, gracias, Padre. Y tengo esa palabra. ¿Dónde está tu esposo? Les dije que todos estuvieran acá. Somos
la generación de la gracia y la verdad, la generación de la gloria, que no se identifica con los pecadores, sino se identifica con Cristo para salvar a los pecadores, para que se cambie su naturaleza. Somos una generación profética que espera que Cristo venga por su iglesia, pero que no vive tratando de escaparse de este mundo. No. Somos la generación, escucha bien, tengo esta palabra, Dios me la habló ahora para ustedes, que va a ser fácil lo difícil, porque es demasiado fácil. Nunca lo que sabes será mayor que lo que se te revele. Nunca tu capacidad será mayor que la revelación. Tu historia y la tuya estará basada en la humildad y no en lo que sabes. Dios hará fácil lo difícil. Solamente es adecuarse para eso. Hacerlo a la manera de Dios. Sigue tocando. Si aleja, lo difícil lo va a hacer fácil. Yo te veo corriendo, pero te veo en su viaje. Te veo corriendo en su viaje. Te veo corriendo en su viaje. Móntate en su viaje. Porque Él tiene cosas extraordinarias de antemano que ya fueron preparadas. Deja el capítulo 4, verso 18, verso 19 y entra a esto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Somos la generación de la honra. De la honra. Porque donde hay honra, hay recompensa. Somos la generación de la honra. Todavía hay mucha deshonra en el cuerpo de Cristo. Mucha deshonra con el otro, que es mi par, con autoridades y con la gente que está debajo. Todavía hay mucha deshonra. Honra te lleva a un nivel de excelencia. La honra te hace estar en casa. La deshonra te coloca en un lugar para congregarte. Este no es un lugar para congregarse. Este es un lugar para ser una familia. Porque cuando tú estás para congregarte, hay millares de lugares para congregarse. Pero esta es una familia. Y en la familia uno se honra unos a otros. Mayor, lo veo mayor que a mí mismo. Yo honro a los demás, honro a las autoridades, honro al que está igual a mí, honro a la gente. En los lugares de honra prevalece la gracia y la justicia. En los lugares de deshonra, ni siquiera los milagros se pueden ejecutar, como le pasó a Jesús en Nazaret, la tierra donde estaba, que no pudo hacer allí milagros porque lo deshonraban. Decía, este era hijo de José. En los lugares de honra son fáciles los milagros, las sanidades y los prodigios. En los lugares de honra, tú sabes que lo más importante es Él y solamente Él.
Somos la generación que se mueven los dones del Espíritu Santo en manifestación. Yo creo en todos ellos. Aleja y Germán, ustedes tienen un llamado tan bello, cuidando gente. Síganlo haciendo, porque hay un de repente que viene pronto. Hay un de repente que viene pronto. Yo soltaré tu lengua como nunca, Germán, dice el Señor. Yo soltaré tu lengua como nunca. Yo te haré ver cosas, Aleja, dice el Señor, que solamente los visionarios en el Espíritu pueden ver. Somos la generación que tenemos espíritu de fe. Que tenemos espíritu de fe para hablar la palabra de Cristo revelada. Somos la generación que no camina en el bien y en el mal. No camina en la carne, en el legalismo, en el orgullo, en la soberbia, sino que camina en el Espíritu. Somos la generación que te dice tus sueños más grandes, linda. Que te dice tus sueños más grandes. Tus sueños más grandes son cosa pequeña al lado de mis sueños para ti. Tus sueños, cuando cumplas tus años de un servicio extraordinario e inusitado, con excelencia, los voy a desatar en y a través tuyo para una generación de servidores. Porque quien entra a una edad, hay una progresión de servicio extraordinaria para ti. Y todo lo que ha comido la oruga, el saltón, el revoltón a través de los años, para ti y para la gente, será revertido en transformaciones de una manera extraordinaria. Somos la generación de su ADN. Aleluya. Ahí cógete la mano, Arlín, con Sergio. Somos la generación de lo que Dios me habló hace unos pocos días en mi casa para ustedes. Que yo te lo dije a ti, pero no lo voy a decir públicamente. Pero viene algo. Me imagino que tú lo compartiste con tu esposo. Eso viene. Eso viene. Pero más allá. Rompe los límites. Rompe tus límites. Porque yo voy a dar lo ilimitado mío a tu corazón, que es muy noble, para trabajar desde lo noble, para revelar lo profundo mío. Lo noble mío está en ti, pero lo profundo mío, dice el Señor, lo voy a colocar en ti. Te voy a dar una fe agresiva del Espíritu, para que no confundas nobleza falsa con verdadera nobleza. Aguerrido. Para que le digas: ven, yo ya fui y está bueno. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria!
Carlos y Angie, ya es tiempo de soltar. Es tiempo de correr. Vamos. Es tiempo de soltar y es tiempo de correr. Vamos, Angie. Es tiempo de soltar, es tiempo de correr. Gloria. 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 Aleluya. Ora mamá 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 el sol di me o más sobre la mar. Shataro che tore mamá mamá. Sabadore maya so chabar. Samanoya mamá mayo satoraba. Shabarabacaba, shabarabacaba. Yo voy a patrocinar y a hacer posible mi llamado pastoral específico con paso de tiempo sobre ti, sobre ustedes dos, Carol y John. Lo voy a hacer. Prepárense para más, porque el perfil profético se da más claro, pero la visión para cuidar y para ver en el espíritu será más determinado. Lisset, crece, 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 crece. Hay alguien que va a honrar a quien tú honras. Y a quien tú honras, Él también lo honrará y se juntará contigo. No otro, sino a quien tú honras, que es al Señor, Él lo honrará y se juntará contigo para hacer una explosión de gracia. Koi shatarababa shatarabo de abacatoria shata. Otirian shin chatarabayon shatarabayo saba. Orian shantara son chatarabayo sachataba. Turian tocayo shancharon shatarabat. Orian pama y shachaba chanchea taba. Odiaba y shatababa. Vamos. ¿Y yo? ¿Se dirá, ¿y yo? Pues ya tienes la palabra. Tienes el apellido, tienes el nombre. Él va a revelar el apellido de tu vida cada vez que estés en casa. Que estés en casa. Este no es un lugar para congregarnos. Este es un lugar para ser familia. Y que de la familia nazcan generaciones, tocando una y otra y otra y otra y otra y otra generación, hasta cuando Cristo venga. Padre, gracias. Ok, asho chabaray, chabarabay, satoraban. Atorian so chabarabayo, babacayo, sachotaba, caba. Padre, gracias. Porque tenemos tanto que tú nos has revelado, pero hay tanto para ser manifestado. Tanto para ser manifestado en el pleroma, con nuestra escuela, con los hombres que se han liderado este año, con los pastores que hemos ungido este año, con el maestro que hemos colocado este año por dirección tuya, por el equipo de ancianos que tú nos has dado, por el liderazgo de la iglesia, por los grupos casa, por los hermosos matrimonios que este año se han desatado, por la cantidad de niños, jóvenes, people más, mujeres, hombres y cada equipo. Si soltaste algún día lo que Dios te dio, es hora de volver a eso. Es hora de volver a eso. Es hora de volver a eso. No es en el primero, en el segundo y en el tercero. Ahora en el cuarto. La semilla que va a producir 3 progresiones de plenitud. Reinar en esta vida y gobierno.
servicio y la plenitud de la plenitud, para no crear Ismaeles, sino Isaac, de la revelación de la gracia y la justicia. Padre, gracias. ¿Por qué no le da la honra y la gloria a Dios? Vamos, vamos, denle la gloria, denle la gloria, denle la gloria a Él. Aleluya, gloria, gloria. Gracias. Aleluya. Paisa chatar chopa. Chibandoma y sechaba tot tarat. Querían so chatarababa baba. Pido ángeles que corran para traer las provisiones y las manifestaciones que ni siquiera sabemos. Ángeles, vayan y hagan la tarea. Ángeles son enviados por el Padre para hacer la tarea, para hacer la tarea de lo natural, porque el Espíritu Santo está haciendo la tarea de la revelación de la gracia y la justicia. Aleluya. Visitaciones de ángeles tendremos. Aleluya. Ángeles aparecerán para guardar y proteger la economía e ir más allá. Gloria, gloria. Somos la generación de la plenitud en Cristo. Somos la generación de la plenitud en Cristo. Somos la generación de la plenitud en Cristo. Para 3 progresiones: para señorear, gobernar, servir e ir a su plenitud plena. En el nombre que está sobre todo nombre,